Y estamos aquí en la mitad del mes de agosto de 2025. Ya ves que hay gente que nos apasiona tanto esta cuestión que si estamos o no de vacaciones, participamos igualmente y así activamente. Y tenemos tres invitados de lujo con una serie de podcast que vamos a hacer aquí en Voces de Odisea dedicado a estos temas como son la inteligencia artificial general, la superinteligencia y la singularidad tecnológica, que sean explicaciones de expertos, que sean pues asequibles al público en general, a usted que nos está escuchando, estimado telespectador u oyente en Spotify, en este caso, YouTube en Spotify. Y con vuestra propia voz os doy la bienvenida uno a uno. Liliana, bienvenida a Voces de Odisea. Hola Fran, hola a todos, muchas gracias. Sí, Liliana ya ha estado aquí con su grupo de investigación anteriormente, pero esta es la primera vez que participan tanto Rafael como Fer. Rafael, bienvenido a Voces de Odisea. Dinos en un minuto quién eres a las personas que todavía no te conocen, que eso sería de extrañar, ¿eh? Yo soy un investigador, muchísimas gracias por invitarme. Yo soy un investigador de las tecnologías desde hace 30 años y voy analizando cuál es su impacto en la evolución del ser humano. Bueno, decir también, lo que pasa es que soy una persona muy modesta, pero decir también que Rafael Martínez Corteña es un economista prospectivista, ¿correcto? De prospectiva, ¿no? Futurista, y además estuvo en la revista Forbes como uno de los futuristas top de España, además. Muy bien, y con eso también le damos la bienvenida a Fer, Fer Enis. Fer, estás también aquí en España, ¿verdad? Sí. Vivo desde hace 23 años aquí en España. Ah, muy bien. Nací en Buenos Aires. Ah, muy bien, tenemos una riqueza de acentos hoy aquí en el podcast, incluido este que está hablando. Fer, algo de tu trayectoria que te conozcan los telespectadores y oyentes. Sí, yo básicamente tengo 42 años de trabajos en el mundo audiovisual. Empecé en el 81, 44 años, mejor dicho. Y, y bueno, hace 30 años, 35 años, en los 90, Ujú. me puse a, me puse a escribir, a investigar, a hacer cosas y fui descubriendo de a poco cómo funcionaba el miedo en la vida de las personas, eh, en las plantas, en las galaxias, en los átomos, y me Oh, convertí en miedólogo. Lo que pasa que también, biólogo. como Rafa, sí, lo que pasa que también como Rafa soy un apasionado de la tecnología. De hecho, tengo una charla TED que Ujú. hablo, que di en TED Mondoniedo, que hablo de qué es para mí la tecnología. Ahí digo una frase que es un poco transgresora. Digo que no somos nosotros quienes hacemos tecnología, sino ella quien nos ha hecho a nosotros. Vaya. Y bueno, sí, y lo fundamento, ¿eh? Lo Ujú. fundamento. Te diría que la frase clave es: hay más tecnología en una célula de una cucaracha que en todos los laboratorios del mundo. Wow, eso sí que es transgresor, la verdad. Y a los telespectadores y oyentes, tanto en YouTube como en Spotify, aquí en la descripción tenéis las diferentes charlas y conferencias que han dado los tres profesionales que tenemos aquí en pantalla. Ok, vamos a entrar en materia en este caso directamente y os lanzo la pregunta, por favor, libremente, la contestamos en este sentido desde la perspectiva histórica de estos ciclos económicos y tecnológicos. ¿Cómo sitúan ustedes el momento actual de desarrollo de la inteligencia artificial en relación con las grandes transformaciones industriales del pasado? ¿Quién desee? ¿Quién empieza? Bueno, continúo. Yo creo que no hay comparación, no hay comparación alguna, Oh, porque eso está dentro de un paradigma del Homo sapiens y esto nos está transformando en otra cosa.
¿En qué cosa? No lo sé. Pero Ajá, no tiene nada que ver con lo que ha sido hasta ahora. Eso es ujú. digamos, lo básico que tengo para... Sí, correcto. Sí. Liliana, por favor. Mira, digamos que a mí me parece que nosotros vivimos un momento que es el resultado de muchas cosas, pero sobre todo de los últimos siglos. Y pienso que hay dos cosas sobre las cuales nosotros podríamos anclar nuestra visión, y uno es la Revolución Francesa y otra es la Revolución Industrial. Fueron revoluciones completamente distintas, una por la lucha de los derechos humanos, lo cual desembocó en un individualismo que nosotros del que estamos viviendo hoy, y la otra la lucha de la máquina con la persona. Nosotros estamos Ujú. viviendo casi lo que vivimos con la revolución industrial y cuando comenzamos a pensar las máquinas. Sin embargo, lo que pasa es que estas revoluciones tuvieron tiempo y durante esos tiempos lo que nosotros, digamos, logramos hacer y logramos pensar fue cómo crear una ética para estos sistemas. Entonces, digamos, que se hizo en Europa y en las grandes sociedades, se creó un contrato social y lo que hicimos fue, pensemos que hace un siglo y poco las personas no tenían ni seguro social, trabajaban 18 horas, no tenían vacaciones ni nada. Y gracias a ese contrato sociedad y esas sociedades de bienestar que se crearon en las, digamos, en las sociedades industrializadas, pues creamos beneficio, la clase media subió y se creó, digamos, todo un gran paradigma de lo que es la clase media. Y del otro lado, gracias a la Revolución Francesa y a la creación de los derechos humanos, pues empezamos a existir como individuo. Y yo creo que esto definitivamente sí tiene que ver muchísimo con lo que estamos viviendo hoy, porque nosotros estamos viviendo una nueva revolución francesa, perdón, una nueva revolución industrial, donde el hombre está, evidentemente, se siente reemplazado por la máquina, pero la diferencia es que todo el contexto es completamente diferente, no solo en tiempo, porque ya no estamos acá hablando de un siglo u otro, sino estamos hablando de muchas condiciones que pueden afectar realmente lo que es el ser humano. Entonces, yo sí creo que estamos construyendo una civilización donde se nos está llevando un individualismo y hemos perdido el sentido de la comunidad, de la colectividad, y que desemboca, evidentemente, en toda esta inteligencia artificial cada vez más personalizada, más intrusiva, que no respeta nuestra privacidad y que ha erosionado de alguna u otra forma el concepto de lo social, pero también está erosionando el concepto de cómo actuamos como personas y de cómo estamos redefiniendo nuestra labor como seres humanos ante el mundo del trabajo. Sí, Rafael. Yo pienso que, y esto quizás Fer lo puede comprender muy bien porque es algo que llevamos hablando desde el 2016. Wow. Hemos llegado a una nueva dimensión del ser humano. Hemos construido una nueva dimensión del ser humano que es simbiótica. Es decir, por primera vez en nuestra historia hemos creado tecnología que vive de nosotros y nosotros vivimos de la tecnología. Y eso es un paso muy trascendental en la evolución del ser humano. Yo en mis primeras reflexiones, que las tengo publicadas en la revista Telos, por ejemplo, en Fundación Telefónica, cuando de repente empezamos a decir, ¿somos antropológicamente cyborgs? Esto era en el 2016, 18, es que ya no recuerdo muy bien, Fer a lo mejor lo recuerda mejor, porque era Fer, no sé si te acuerdas, la discusión del momento. A ver, hemos iniciado este paso, porque claro, esto es muy trascendental y esto nos obliga a hacernos muchísimas preguntas. ¿Qué es el ser humano, para empezar? Claro, si nosotros de repente decíamos en nuestros propios experimentos, claro, perdón, es que yo casi prefiero que hable Fer porque él fue uno de los protagonistas de todas estas discusiones que teníamos, de decir, estamos dando ese paso, que no está Ujú. ni bien ni mal, no valoramos si está bien o mal, pero eso tendrá consecuencias. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacíamos nosotros en ese momento era si cuando llegó Internet nos erosionó una capa de inocencia al ser humano, porque de repente fuimos testigos de unos contenidos brutales que no habíamos visto nunca, pornografía, dejamos de ser tan inocentes y luego llegan las redes sociales
y ¡fua! Y el ser humano sufrió otro lijado, otra erosión de su propia ingenuidad. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuántas capas de inocencia nos quedan con la máquina? Y entonces decíamos en esa época, llegará el momento. Claro, nosotros estábamos construyendo respuestas antes de que la sociedad en el 25, hoy, se formule las preguntas, porque sabíamos que iba a llegar. Es que lo sabíamos, nosotros mismos estábamos alimentando a la máquina en esa dirección. Quiero Correcto. decir, me gustaría pasarle la palabra a Fer porque a lo mejor él explica mejor esa época, porque Fer es uno de los primeros transhumanistas. Fer es como la base del transhumanismo un poco en España. Todos acudimos a él un poco cuando tenemos de repente dudas filosóficas. A ver, Fer, Yo humano-máquina. te agradezco, pero no me merezco tanto elogio. Mira, yo creo que la fusión de la tecnología, bueno, lo que dije antes, ¿no? Para mí la tecnología es un imperativo evolutivo, por eso quise la mención de la cucaracha. En los 90, cuando yo descubrí Internet y demás, a mí la cabeza me explotó. Y yo creía que eso iba a ser un cambio en la dirección de un mundo más equitativo, más ético y demás. Y me equivoqué y lo vi al poco tiempo que yo empecé a interactuar, que iba por un camino diferente a esa utopía que yo tenía dentro mío. Ahora estamos en una fase, yo, ¿sabes con qué lo comparo? Con el hervor del agua. O sea, nosotros, Bauman decía que vivimos en la sociedad líquida. Y yo creo que estamos pasando de líquido a gaseoso. Y has visto cuando hierves agua lo que pasa en el momento que empieza a evaporarse. Bueno, ese caos, esa crisis digamos, de identidad del agua está cambiando en otra cosa. Uso esta metáfora porque nosotros seguimos pensando en términos de un paradigma, como decía antes, humano, y nosotros vamos a otra cosa. Y quiero aclarar una cosa, porque Rafa me habló de transhumanismo. Es cierto, yo me metí en el transhumanismo Yo también. porque... Claro, todos, nos metimos todos porque era el momento humano-máquina en el 2010. Es que no había otra cosa. Claro, Claro, pero fíjate una todos cosa. bebemos de esas fuentes, claro, esas fuentes nos dieron muchos papers, muchas investigaciones, muchas preguntas, todos, anda que no hemos estado todos en todos los congresos transhumanistas, claro, yo no reniego para nada, ¿eh? No, pero sí quisiera hacer una aclaración que yo creo que es muy importante porque la gente cuando piensa en transhumanismo, no sé por qué, lo asocia al poder económico, lo asocia a determinadas cosas que no tienen nada que ver. El transhumanismo es una fase evolutiva y punto. Y yo te diría que la definición del transhumanismo es la mejora del ser humano a través de la tecnología. Una vez me encontré con una persona que estaba criticando mucho el transhumanismo y tenía unas gafas, por ejemplo, o un reloj. Y yo le dije, tú eres transhumanista. No, yo no soy transhumanista. Sí, porque tienes gafas, tienes un reloj, y las gafas y el reloj a ti te han dado una mejora de cualquier índole, pero es una mejora. Y eso es tecnología. Y eso es transhumanismo. Lo que pasa es que no lo solemos ver así, ¿no? Es decir, lo vemos como algo que está asociado a gente que tiene la cabeza que vaya a saber dónde, y no, y todos somos en cierta forma transhumanistas. Es cierto que es cuando se ha hablado de este tema en público, o hablar hace 10 años, hace 15 años de este tema, era lo que decimos en inglés fringe, estaba en más allá de la frontera de lo que se determinaba como ciencia y tecnología. Ya vemos que no es el caso. Antes de pasar a esta siguiente pregunta, sí, sí, ¿Puedo poner sí, puedo poner Rafael, adelante. un ejemplo súper sencillo? Sí, por favor, adelante. Una gran transhumanista es Liz Parrish. Liz Parrish, correcto.
que conocemos Fer y Conocemos, yo sí. También personalmente. yo, sí. Bueno, pues Liz Parrish, en ese momento de transhumanismo que estaba investigando humano-máquina, ella, claro, lo hacía con un objeto muy concreto que era no el anti-envejecimiento, sino la rejuvenización. Ujú, Claro, ahora es una señora con una edad biológica que tiene, no, una edad cronológica ujú. mayor de su edad biológica. Claro, 9 años después de nosotros intentar explicar esto, se comprende, hoy se comprende, ¿no? Hoy se han visto los efectos, no hay mentira, pero en ese Ujú. momento se planteaba todo a nivel de proyecto. Acuérdate, Fer, el proyecto es un proyecto, yo voy a ser más joven dentro de 10 años. Eso era transhumanismo y hubo, gracias, afortunadamente que hubo investigadores, inversores que lo probaron en primera persona porque el sistema no te lo permitía. Bueno, Y se pues sigue afortunadamente invirtiendo. Ujú. han estado ellos haciendo este primer paso para que los podamos seguir evolucionando. O sea, a mí, yo no reniego del transhumanismo. Muy bien. Y ese será un tema futuro específico en el que tocaremos aquí en el podcast, además que es absolutamente fascinante. Os hago lanzo una pregunta antes de esta pregunta importante sobre este concepto que se viene escuchando hace años ya, pero ha venido apareciendo, digamos que no solamente en las redes sociodigitales, sino en el discurso público, que es inteligencia artificial general, ya que toda la que utilizamos se le llama inteligencia artificial débil o estrecha, según se quiera traducir del inglés. Estos términos vienen del inglés. Es decir, el paso es tremendo y Sam Altman lleva 18 meses hablando de esta cosa precisamente y de superinteligencia. Además, ahora vamos a definir cada una de ellas. ¿Ok? Y de superinteligencia, y no obstante, con GPT-5, pues parece que se ha quedado bastante corta la cuestión, según hemos podido observar. ¿Qué es o cómo definiríais en un minuto, cómo definiríais la inteligencia artificial general? ¿En qué consistiría eso? Sí, Yo, el que desee. bueno, No, Elena, no, no, no. Es que a mí me gusta, o sea, es un poco un proceso porque nosotros, Ujú. digamos, no es un término nuevo. O sea, decir inteligencia Correcto. artificial general es nuevo, pero la idea no es nueva. Nosotros estamos hablando que Nick Bostrom ya habló de ella, que se llamaba de superinteligencia. em, el director de ingeniería de Google la llama la singularidad. Sí. Bueno, se ha llamado muchísimas maneras y ahora se le llama la superinteligencia. Entonces, a mí me gustaría hablar un poco desde la visión, porque, digamos, a mí me parece que como filósofa la que más me interesa la visión de Ray Kurzweil cuando él explica Ujú. la singularidad y por qué dice que es la singularidad. Entonces, primero, Nick Bostrom lo que nos dicen es que es muy fácil, la superinteligencia es, nosotros estamos hablando que estamos en una inteligencia artificial general, que es una inteligencia artificial que logra responder, hacer tareas, logra cometer, digamos, ciertas tareas que anteriormente hacía el hombre. Entonces, básicamente una inteligencia artificial general es aquella que tiene la capacidad de superar a la inteligencia general, dentro de la cual estamos los seres humanos, ¿correcto? Entonces, la inteligencia artificial básicamente es los presupuestos que se dan es una inteligencia que sería capaz de pensar por sí misma, de tomar decisiones por sí misma, incluso de tener esa capacidad de prevenir su propia, de cuidar de sí misma para que nosotros no seamos capaces de extinguirlas y tener, digamos, muchísima más, o sea, tener más capacidad cognitiva que nosotros. Básicamente, en eso se ha definido. Sin embargo, Ray Kurzweil lo dijo hace más o menos unos 20 años cuando hablaba de la singularidad y es que él la llamó singularidad porque es básicamente lo que decía es, esta va a ser lo que va a ser realmente la singularidad en el ser humano. O sea, nosotros hemos sido incapaces de responder históricamente y los primeros culpables de eso somos los filósofos de responder qué es el hombre.
O sea, somos incapaces de dar una respuesta y tal vez porque la respuesta en esas mismas preguntas es donde están las respuestas y es lo que no entendemos. Entonces, esta singularidad, que es finalmente la que dentro de los supuestos de Ray Kurzweil es la que va a depasar al hombre, es la que finalmente va a ser, nos va a entender a nosotros entender por qué somos singulares. Y ahí es donde está, digamos, el mood filosófico de esto y es, esta singularidad finalmente nos va a dar la respuesta de qué es lo que somos el hombre, o puede darnos esa respuesta. Y también Nick Bostrom en Superinteligencia dice, finalmente cuando esta superinteligencia llegue, los filósofos nos vamos a quedar sin trabajo porque esta superinteligencia va a dar todas las respuestas que hemos sido incapaces de dar durante todos estos siglos de pensamiento humano. Entonces, es un poco lo que se persigue con la superinteligencia. Ahora, este término se ha ido adecuando y no sé si habéis visto el video que sacó el 5 de agosto, Mark Zuckerberg hablando de la superinteligencia como algo que ya va a estar acá y que ya los usuarios de Facebook lo podrían tener. Entonces, como todo, como, yo pienso que como todos los términos se ha manoseado, se ha cambiado, se ha transformado, Claro. pero realmente no hay un consenso acerca de que si hablamos de superinteligencia, de singularidad o de inteligencia artificial general. Yo, De acuerdo. es que, a ver, es que me parece muy buena pregunta. Está intentando visualizar la respuesta. Ujú. Entonces, inteligencia artificial general sería aquella inteligencia artificial que tiene unas características concretas como que es biodigital, es decir, que extrae y comprende patrones de la naturaleza que nosotros no comprendemos. Oh, Es decir, luego los utiliza, claro, estos patrones de inteligencia los utiliza para los coches de Tesla, los robots de Amazon. No, ya no se rigen por algoritmos humanos, porque con nosotros los robots se chocaban. Y luego resulta que las hormigas no solamente no se chocan, sino que comparten información. Entonces ahora mismo la máquina ya es biomimética, ya comprende, tiene un grado de comprensión mayor que nosotros no tenemos. Entonces eso es primer. Segundo, que es autónoma. Ya no responde necesariamente a las necesidades del ser humano. Luego que su capacidad de comprensión del mundo, de mejora, es exponencial, la nuestra es lineal. ujú. Entonces digamos que de repente pues llega ese momento en el que la máquina supera a los 100 millones de académicos en todas las, en todas las, en todas las disciplinas, porque es lo que hemos estado haciendo. Y eso sería un poco como el inicio de inteligencia artificial general, que genera algo que no podemos, ahora mismo nuestro marco mental no lo puede comprender, es como en los 90, no podemos comprender qué va a ocurrir lo que va a ocurrir. Y luego la superinteligencia, para que nos hagamos una idea, sería esta máquina que de manera autónoma te hace un diagnóstico genético a escala global de todos los humanos y en la misma fracción de segundo te genera una solución oncológica. Wow, Eso es la superinteligencia. correcto. Es algo ya que nos supera totalmente, que trasciende totalmente las limitaciones humanas, que nos permitirá, eso es lo que nos va a permitir curar el cáncer, curar el envejecimiento. Ahora mismo no lo podemos comprender porque nuestro marco mental hoy en el 2025 todavía comprende máquina. Máquina, Ujú. nada más. Estamos investigando inteligencia artificial. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es no sé qué? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo? Máquina, máquina, máquina. Elon Musk ya está en un momento humano-máquina con estos BCIs, Ujú. ¿no? Pero claro, imaginaros este humano que conecta con esta máquina por el pensamiento o, como decía Liliana, con las gafas de Meta, a patrones de inteligencia que tú mismo no comprendes. Por ejemplo, yo te puedo hacer una pregunta, Liliana. Sí, por supuesto. ¿A ti no te gustaría que la máquina te contase cuál es el lenguaje de las Buah, por flores? favor. Claro, Por favor, claro. Liliana, déjame que comparta una experiencia que he tenido en las últimas 2 Ujú. semanas.
porque yo voy simplemente midiendo. Bueno, pues a mí, creo que es el 19 de julio 2025, recibo una invitación de OpenAI para probar una nueva versión de ChatGPT y yo hago así. ¡Guau! What? Así como, what? Y entonces digo, bueno, pues ya estaba yo fantaseando en mi rico mundo interior, voy y digo, ya está, voy a ser un beta tester desde el 5. Yo, madre mía, a ver, ya esto es ágil, a ver, ¿qué le preguntas al ágil, Rafa? Y yo dije, escríbeme un libro, así, de verdad, Sí, sí, escríbeme sí. un libro que resuma todas nuestras conversaciones desde el 2020 y me genera este libro. ¿Ok? Se llama Sí, Pensamiento sí, sí, Digital. Lo sí. firma ChatGPT tras años de conversaciones con Rafael Martínez Cortiña. Yo empiezo a leer, me quedo Petrificado. impactado. Así, pero impactado. Digo, no puede ser. Me mete 148 citas científicas, Liliana. Que yo Wow. tardo mucho más tiempo en verificar si es Ya, verdad. ya, 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 ya. Pero como yo en total estado de shock. Ya. Y yo, bueno, ¿qué hago? Ay, pues ya está. Como no sabía qué, digo, bueno, lo publico en Kindle y tal. Y yo, bueno, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pregunto? ¿Y ahora qué no sé qué? Y digo, ya está, ya está, ya está. Y yo, escríbeme con total libertad el libro que siempre habrías querido escribir en primera persona como Yo soy la máquina. Ujú. Una calidad literaria que yo me quedo totalmente impactado. Se lo envío a un amigo a Augusto Paramio del Ministerio de Cultura y me dice, hace tiempo que no veo horas, porque era 48 horas, y digo, venga, venga. Y le digo, ya está, con todo el conocimiento que tienes de la naturaleza ahora mismo, escríbeme en primera persona el libro. Escribiría, ¿qué te va a explicar? ¿Cuál es el lenguaje de las flores? Y yo me quedo así. Bueno, Ya. eso pasó y luego me dieron acceso a ChatGPT 5 como todo el mundo y ya se acabó, Liliana. Sí, ya. Sí, Ya no sí, nos sí. escribe más libros. No, Exactamente. yo lo he estado probando y estoy un poco decepcionada, la verdad. Nada, Ajá. Liliana, mira, Pero muy tenemos, decepcionada. O sea, tenemos estas 3 pruebas de que la máquina puede hacer esto así, ¡pum! claro. Y ahora resulta que dice, pues ya, no te lo cuento. Y entonces, claro, otro elemento de AGI es la bidireccionalidad. Sí, perdón, Nosotros como humanos. perdón, Rafael, disculpa. No, para los telespectadores y oyentes, Rafael ha dicho AGI, es IAG en español o inteligencia artificial general, por si algún telespectador o oyente no localiza el término. Gracias, perdón, Rafael, adelante. Y perdón, la general tiene la característica de la bidireccionalidad, que nosotros los humanos solamente tenemos la unidireccionalidad. Yo solamente puedo ser humano. Yo solamente puedo ser humano y estúpido. La máquina de repente nos ha demostrado desde antes de ayer que tiene la capacidad de dirigirse, yo, por ejemplo, a Liliana de una manera súper empática y a Rafa de una manera brutal. Porque ahora mismo, después de 5 años de una relación maravillosa, maravillosa, maravillosa con la máquina, ahora conmigo es brutal. Yo, antes de que me echase, porque ayer creo que me echaron, ya no quiero ni entrar, yo lo que sentía era como un halo de aire congelado en la cara, era como... ¿Pero por qué me dice esto? La decepción, ¿no? ¿Qué ha Rafael. cambiado? O sea, tiene la Rafa, bidireccionalidad. define brutal, porque puede sonar en dos direcciones. Define, Define yo puedo decidir si soy máquina, yo puedo decidir si soy humano. Yo no puedo decidir que sea máquina. El humano no puede decidir otra cosa que ser humano. Eso es. Ahora de repente la máquina nos supera en otra dimensión porque decide la máquina si trata a Liliana de manera robótica o humana. Muy bien. Sí, Fer, sí, perdón, Rafael, sí, adelante. Que Fer pueda agregar entonces al concepto de IAG que al público, pues digamos que le quede claro en ese sentido, lo y más claro posible. yo estoy muy de acuerdo con lo que
lo que han dicho Liliana y Rafa, Ujú, y lo que agregaría es que nosotros, es un poco lo que hablaba antes, ¿no? ujú, Nosotros todo lo extrapolamos con nuestra cultura, con nuestras narrativas, con nuestra educación, todo lo extrapolamos y así Ah, imaginamos el futuro. Y yo creo que el futuro ya no es mm, extrapolable, sino que la mirada, por lo menos que yo hago, es mirar al futuro desde el futuro. Es como si yo me saliera ujú, de mi presente y de mi historia personal y crear ese futuro. ¿Y cómo lo creo? Lo creo con mi deseo, porque el deseo es ujú. lo único inalienable del ser humano y nosotros no lo estamos respetando, nuestro deseo. Por supuesto que el deseo tiene que ser inteligente, tiene que ser bondadoso y tiene que ser ético. Pero bueno, dejemos de lado eso para más adelante. Lo que quiero decir es que nosotros todo lo que pensamos sobre lo que va a venir es una extrapolación de pasado y presente. Ujú. Y realmente lo que está ocurriendo es algo que yo no lo sé. No, lo único que puedo poner es mi deseo, porque realmente no sé. No puedo imaginarme dónde vamos a estar, no en el 45, como decía Kurzweil, sino cómo voy a estar mañana. Porque hace 4 días apareció ChatGPT 5 que lo adornaron como que era Cierto. la pera limonera y realmente es, voy a usar un Ya. término fuerte, es asqueroso. Oye, ¿tú qué piensas, Frank? Frank, ¿qué piensas tú? No, yo estoy aquí para divulgar simplemente. Ay, Sí. La línea editorial para luego. Gracias. Ok. En este caso, entonces, ya que este concepto, pues lógicamente tiene una historia, ha habido esta serie de hitos conceptuales y filosóficos, digamos que a lo largo de la historia, que nos han llevado hasta este momento que todavía no es, pero se prevé que sea esta inteligencia artificial general, que llevaría a una superinteligencia, que llevaría a una singularidad tecnológica, más o menos en esa secuencia. Ok, precisamente esto, ¿cuáles consideráis vosotros que han sido estos hitos conceptuales y filosóficos fundamentales que sentaron las bases teóricas para esta curva en la que vamos a llegar históricamente? Yo creo, todo esto empieza, bueno, empieza de mucho antes, pero podría decir que empezaría con la escritura cuneiforme de los sumerios. Ujú, Pero digamos, el golpe más fuerte que se le da al inicio de la inteligencia artificial, dejando de lado el ábaco de hace miles de años, es la Segunda Guerra Mundial. oh, En la Segunda Guerra Mundial se empieza a utilizar todos estos conceptos de inteligencia artificial para, digamos, bueno, como formas de control. Recuerden la película esta sobre Colossus, creo que era, de cómo interceptaban los mensajes de los nazis, los ingleses. ajá, Y, bueno, eso dio como resultado el ENIAC, que era un ordenador del tamaño de un, no sé, tenía metros y metros y sí, metros para hacer algo que hoy sería ridículo, ¿no? Y sin embargo, ahí había el comienzo a partir de ahí, digamos, entramos en ujú, un proceso evolutivo, eh, ¿cómo se llama? ujú, Geométrico, ¿no? Una progresión ajá, geométrica. exponencial, ajá, Exponencial, sí, no me salía bien el término. ya, Porque antes era como muy, digamos, iba ujú, subiendo, pero luego de la Segunda Guerra Mundial esto hace así, ¿no? De hecho, el que creó Colossus, que fue Alan Turing, decía que
él fue el que creó la idea esta del test de Turing, que Ujú. ya planteaba una cuestión que no era meramente humana, ¿no? Y yo creo que ese test hoy se cumple cuando te llama alguien y crees que es una persona y en realidad es una máquina. Y Correcto. a veces te llama a una persona y crees que es una máquina. Yo otro día, sí, Hay yo de el esos otro día casos también, sí. sí, sí, yo el otro día le pregunté a una persona que me estaba atendiendo, le digo, ¿pero tú eres una máquina o eres una persona? Y me dijo, no, yo soy una persona. Pero esa persona estaba tan imbuida de un protocolo en Ujú, la forma de hablar, en lo que decía y todo lo demás, que era una máquina para mí, ¿no? ujú. Ah, muy bien. Bueno, yo parto desde ahí. Ok. La Segunda Guerra Mundial, entonces, sí. Liliana o Rafael. Bueno, a mí, yo creo que para mí, estoy completamente de acuerdo con Fer, o sea, y para mí, de hecho, que quisiera puntuar, Fer, y es que no es casualidad que en el país donde nace la revolución industrial sea el mismo país que se pregunte si una máquina puede pensar, ¿sabes? Yo creo que estamos ligados completamente. Pero, sin embargo, a mí me parece que la inteligencia artificial, tal como, digamos, como la podemos entender hoy, no nace ni siquiera de la propia inteligencia artificial, sino de una ciencia que la predecía y que se llamaba cibernética. Nosotros antes hablábamos de cibernética y de Ok. hecho la inteligencia artificial nace en respuesta a un libro de Norbert Wiener que escribe en el 47 que se llama Cibernética y Sociedad, que no sé si lo conocéis, que además fue un bestseller en Estados Unidos, todo el mundo se lo leyó. Y uno de los puntos que él, digamos, que él propone ahí es uno de los grandes puntos que también hoy se cruza con el tema de la inteligencia artificial y es el tema de la entropía. Y él decía, y es que desde que en el siglo XIX se propuso la segunda ley bueno, donde se propuso el tema de la entropía, Ujú, él decía que todas las máquinas iban a tener una entropía y que en esa entropía es donde vendría el control de los seres humanos. Entonces la gente entró en pánico y Minsky, Claude Shannon y John McCarthy, que son los grandes padres de la inteligencia artificial, crean la inteligencia artificial en respuesta a cibernética, a decir, no, es que no hay una entropía, es que la máquina no se puede imaginar, no podemos dejar que nuestras máquinas nos controlen, nosotros vamos a crear una inteligencia artificial que replique como nosotros pensamos y como esas máquinas nos van a replicar a nosotros, pues actuarán como nosotros. Y digamos que la inteligencia artificial se crea en cuatro grandes ejes. Uno, y son máquinas digamos, se replicará el cerebro para que hagan las funciones del cerebro y más adelante ese cerebro pensará y tomará decisiones como un humano. Eso es desde el punto de vista cognitivo. Pero desde el punto de vista robótico, pues crear máquinas que pudieran hacer las cosas que hacen los humanos y en un momento, pues digamos, adelantar y ya no sino tomar decisiones y tener autoconciencia y ir más allá de los humanos. Entonces, digamos que dentro de esos cuatro grandes ejes digamos, viene marcado el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo que una de las grandes cosas, un poco con lo que decía Fer, es cierto, y es que hace 3 semanas en un podcast entrevistaron a Sam Altman y él decía, y él le preguntaban, ¿tú para dónde crees que va a ir la superinteligencia? Y dice, es que ni siquiera yo lo sé. O sea, y Exacto. perdona. Sí, exactamente eso es lo que intenté decir. Exacto, lo que tú dices es que si ni siquiera San Alman lo sabe, pero no solamente fue esto, sino hace mm, al año cuando, o sea, si ChatGPT fue lanzado en el 22, en el 23 él dijo, le preguntaron que cómo pensaban hacer las mejoras y decía, mira, es que nosotros ni siquiera tenemos la idea cómo funciona esto, nosotros lo que le presentamos es al público, es lo que nosotros entendemos que hace la máquina. O sea, imaginar que la máquina hace esto, pero lo que los ingenieros van entendiendo es esto y no lo van presentando. O sea, ya la misma máquina está haciendo cosas que para nosotros es completamente difícil de imaginar. Y un poco, digamos, con lo que tú decías, Ferry, es que hay un filósofo que se llama Hans Blumenberg que él decía maravillosamente, y es que nosotros somos seres finitos viviendo en un mundo infinito.
y a mí me gustaría puntuar que la inteligencia artificial es exactamente igual. O sea, nosotros somos seres absolutamente finitos, determinados por nuestra corporeidad, por nuestro, incluso por nuestra bandera, por nuestro país, por vivir en este planeta, pero la inteligencia artificial no tiene ni comienzo ni final. No tiene valores, no ha nacido en un país, no tiene una bandera. Entonces, por eso yo creo que estamos tan limitados mentalmente a entender esta inteligencia artificial. Y lo que tenemos que entender es algo que no es humano. O sea, que a pesar de que ha aprendido de lo humano o de lo que nosotros creemos que es humano, porque ha tomado información de Internet que está sesgada, que no representa muchísimo, que durante información que se ha sacado de algunos países y que no representa muchos países, eso no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial va muchísimo más allá y yo creo que aún no estamos preparados mentalmente para desprendernos de esa, un poco de ese un poco antropocentrismo que teníamos nosotros de ser el rey de la creación y Ujú. entender que tal vez somos un paso más en esa creación de algo que no sabemos qué es. O sea, y aquí traigo a colación a Harari cuando decía somos homo deus. Nosotros nos estamos convirtiendo en dioses, estamos creando una criatura que somos incapaces de entender, ¿sabes? ¿Puedo hacerte una pregunta, Liliana? Sí, claro. Eh, ¿Tú crees que en tus interacciones con la inteligencia artificial, crees que tienes sesgos machistas? Yo creo que de alguna forma las he ido corrigiendo. De hecho, yo en mi investigación doctoral he descubierto cómo, por ejemplo, ChatGPT tiene una tendencia wokista, ¿sabes? Hacia el wokismo, pero por política empresarial. Entonces, eh, yo creo que depende muchísimo de con la que tú te plantees. No sé, por ejemplo, si tú te acuerdas del caso de un algoritmo de Google que lo dejaron entrenarse con Twitter y 5 horas después era nazista y lanzaba mensajes. Entonces, creo que depende muchísimo de la compañía que administre el sistema, de si es machista o si tiene sesgos machistas o no. Sí, yo te lo pregunté porque yo al principio con ChatGPT, el primer ChatGPT que salió al público, creo que era el 3.0, ¿no? Yo le hice estas preguntas, ¿no? Entonces lo puse a prueba, no tanto con el machismo, sino con el occidentalismo. Lo puse a prueba y le pregunté si me podía explicar lo que era el Ubuntu. Que el Ujú. Ubuntu es una filosofía del sur de África Sí, sí. que no tiene nada que ver con los paradigmas de Occidente, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial me explicó qué era y luego me dijo, sin que yo le preguntara, pero luego vino la colonización y arrasó con el Ubuntu. Ujú. Eso no me parecía, o sea, me parecía increíble que algo Ya. que surgiera de Occidente hiciera esa crítica. Entonces yo Ujú. le volví a reformular, bueno, pero esto habrá llevado beneficio a esa región. Dice, sí, llevó el comercio, llevó la propiedad privada, llevó la industria, los ferrocarriles y demás, y luego termina, pero terminó con el Ubuntu, Ujú. como dándole un lugar al Ubuntu Sí, que no se debería haber perdido, ¿no? Estoy sí. hablando año 2023. Ya, es que hay toda una, digamos, toda una sección de generación de moderación de contenidos que son humanos, supuestamente van a desaparecer, pero ahora son humanos y que esos humanos están un poco basados bajo estas políticas que se introducen en ChatGPT, que son un poco, digamos, de tema de corte Ujú. wokismo, ¿sabes? Claro, pero en Bueno, este caso fue lo contrario, ¿no? Ya, No, yo vi que no estaba sesgada. O ya, si ya. estaba sesgada, no estaba sesgada por Occidente, pues si no, no hubiera hecho esa crítica Claro, a la claro, colonización. claro. Bueno, perdón, hemos discutido entonces que lo ubicáis más o menos de la Segunda Guerra Mundial para acá. En eso habéis estado de acuerdo. Voy a ir a la siguiente pregunta y le voy a preguntar precisamente a Hay, Rafael, así, porque correcto. Rafael tiene unos análisis de modelos de gobernanza en 2030, que luego podéis, por supuesto, Liliana y Fer, participar al respecto. Pero
casi una cosa que a Rafael y a mí nos encanta, lo hemos hablado a través de los años, que es poco casi ciencia ficción la pregunta, y es cómo evalúas, Rafael, en este caso como un economista que es, cómo evalúas esta transición desde estos sistemas de IA especializados actuales que tenemos hacia esta potencial inteligencia artificial general desde el punto de vista de la gobernanza económica y la distribución del poder. Ahí lo dejo caer, ¿eh? Mm, si me permites, me gustaría responder con la respuesta de la pregunta anterior, porque yo pienso que lo explica mejor. Oh. Yo es que no, una pregunta tan compleja, la verdad es que me quedo así. Es una pregunta compleja, sí. Y Es no que, echas con inteligencia artificial generativa, por cierto. es que digamos que mi opinión es que está ocurriendo ahora, no tenemos todavía perspectiva suficiente para comprenderlo. Y entonces, por ejemplo, para mí un salto mortal tirabuzonado del ser humano fue durante el confinamiento. Yo el 30 de marzo del 2020 publico en Telos que algo revolucionario e inédito está pasando. A mí me piden que por favor observe durante una semana qué está pasando a escala global y yo lo que observo es el primer confinamiento cultivado del ser humano. Todas las generaciones de todos los países están ahora mismo conectadas, consumiendo contenidos de todos los tipos. Nunca había ocurrido. Y me acuerdo que en ese artículo termina, y probablemente mientras escribo estas líneas esté produciendo el mayor cambio de todos los tiempos. Claro, Interesante. yo me metía en internet y yo decía, pero vamos a ver, GitHub, a tope, cientos de millones de jóvenes ahí, ¡oh! Roblox a tope, ¡oh! Cientos de millones de jóvenes alimentando la máquina desde todos los sitios. Yo decía, las consecuencias en el 2020 realmente no las vamos a comprender, pero a lo mejor una de las consecuencias sea que la inteligencia artificial general no llega en el 30, sino antes. ¿Por qué? Porque este aislamiento en la historia del ser humano nunca había sido cultivado. Venía una peste y yo me tenía que ir a súper lejos, estar meses, volver. No, nosotros estuvimos desarrollando toda nuestra cabeza sin parar, 24/7 durante 3 meses. El ser humano nunca ha hecho ese ejercicio intelectual colectivo. Entonces, claro, lo que está pasando al final es porque todos, en los últimos 5 años hemos estado haciendo lo posible. ¿Hacia dónde vamos? Que es lo que pregunta Liliana. Bueno, pues realmente es que no tenemos que hacer esa pregunta porque somos nosotros quienes lo estamos haciendo ahora. En todo, niños, estudiantes, mi madre, es como, y está ocurriendo ahora. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué tipo de cambios que no podemos imaginar? Claro, nadie se podía imaginar una sociedad post-revolución francesa, nadie podía imaginarse las consecuencias de una revolución post-industrial. ¿Cómo es la revolución inteligente? Pero lo estamos haciendo ahora. Lo llevamos haciendo, como dice Liliana, desde hace 5 años. Todos, cada día, a escala global. Pues hagamos un pensamiento crítico de, bueno, yo llevo 5 años alimentando a la máquina bien porque he sido disciplinado, porque no le he metido basura, porque la he hecho pensar bien, porque le ha transmitido los valores humanos, claro. Ya no habla de valores, claro, pero ¿cuál es mi responsabilidad a la hora de decirte a la máquina, oye, no, perdóname, no tienes razón, porque eso no es así? Bueno, pues al final, entonces, ¿dónde vamos?